Hola, buenos días, ¿cómo están? Es un placer poder saludarles de nuevo y aquí estamos pues reunidos una vez más para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Queremos darle la bienvenida a cada familia, a cada persona que nos está viendo en esta mañana. Dios les bendiga grandemente y pues después de darles la bienvenida quiero comentarles algo que doy gracias a Dios porque nuestro congreso lo vamos a realizar nuevamente, no de la manera en que estamos acostumbradas, pero bendito Dios, lo vamos a tener. Y quiero compartir con ustedes en esta mañana un testimonio de lo que Dios hace en nuestros congresos para que ustedes se animen a invitar a muchas mujeres a Él mismo. Tengo a mi lado aquí a mi amiga y hermana Rosy Mendoza. Ella tiene un testimonio precioso de lo que Dios puede hacer en los congresos de los corazones de las personas, de las mujeres. Bienvenida, Rosy. Gracias. Pues sí, yo les quiero compartir con ustedes y invitarles. Dios ha obrado en mí grandemente. Yo le estoy agradecida. Hace tiempo tuvimos un retiro. En ese retiro él me abrazó. Yo le pedí que me abrazara. Entiendo que me estaba preparando para un evento. Después, en un congreso, cuando yo ya había pasado ese evento en un congreso, yo le pedí al Señor y le di las gracias porque Él me preparó, porque tuve una pérdida de mi hijo y si yo no hubiera estado en sus caminos, si yo no hubiera estado en sus manos, en sus brazos, yo no hubiera aguantado. Es un dolor muy grande. Yo les invito a que no nos preguntemos por qué nos suceden esas cosas a nosotras, más bien para qué nos suceden y por qué el Señor nos prepara, porque Él tiene todo previsto. Y si estamos en sus manos y si estamos en sus caminos, todo es más fácil. Entonces yo les invito a que se congreguen, a que lo conozcan, a que nos acerquemos a Él, porque nada es fácil. Sin Él es mucho más difícil. Entonces los invito a que tomen mi experiencia de que si yo no hubiese estado en sus manos, en sus caminos, no sé cómo hubiera estado. Hubo mucha gente que oró por nosotros y gracias a eso salimos adelante. Los congresos ayudan mucho, le caen a uno muchos veintes. Luego decimos, no, después lo hacemos, después nos acercamos, pero no sabemos en qué momento nos va a llevar. Entonces estaremos preparados para eso en ese momento. Yo los invito a que nos acerquemos al Señor, a que no reneguemos cuando nos pasan esas cosas. Al contrario, le entreguemos todo a Él, inclusive nuestro dolor también. Muchas gracias, Rosy, por tu testimonio. Agradecemos al Señor por tu vida porque ha sido una bendición para nosotros. Mujeres, ven cómo Dios tiene un propósito hermoso para cada una de nosotras y nuestro lema es que otras mujeres conozcan del Señor, recuérdenlo. Entonces las invito para que no nos desalentemos, sino que al contrario sigamos adelante y traigamos muchas almas, muchas mujeres en este congreso a los pies de Cristo. Si Rosy no hubiese tenido a Cristo en su corazón, no, dice ella misma, no hubiera soportado este dolor tan grande. Dios te bendiga, Rosy, y muchas gracias. Nuestro congreso es el próximo 17 de octubre. Aquí busquen nuestra página, por favor. Ahí pueden registrarse. Adelante, esperamos con ansias este congreso y confiando en el Señor. Dios les bendiga. Damos lugar para continuar con la palabra de nuestro Dios, la alabanza, confiando y esperando las bendiciones hermosas de Él en nuestras vidas. Dios les guarde. Ponte de pie en esta mañana para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios, porque Él es digno de toda nuestra adoración. Amén. Así que vamos a exaltarle. Vamos. Si quieres aplaudir, si quieres danzar, vamos, te invitamos a que lo hagas.
Llama a todos los que están ahí para exaltarle. ¡Hey! Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, Señor, te alabamos y te exaltamos en todo tiempo, porque tú eres Dios. En todo tiempo te alabaré, te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. Te alabamos, Señor. En todo tiempo te adoraré. Levanta tus manos, levanta tu voz y exalta y alaba a nuestro Dios. Amén. Vamos. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabamos, Señor, y te exaltamos porque tú eres Rey. Tu nombre es Cristo y sobre todo nombre es. Amén. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias. Gracias por tu presencia en nuestras vidas.
Vamos. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Vamos. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Cantamos a ti, Rey. Confesamos que tú eres Dios, tú eres santo. Vamos. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Hey, cantaré, gritaré, gloria, gloria. Oh, oh, cantaré, gritaré, gloria, gloria. Hey. No hay otro nombre como tu nombre, Señor. Vamos. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es Cristo, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Poderoso. Nadie como tú, Señor Jesús. Amén. Amén. Tu nombre, Señor, es sobre todo nombre. Y te exaltamos y te glorificamos, Señor Jesús. Precioso Dios, amado, amado.
Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. En esta mañana levanta tus manos y exalta y bendice el precioso nombre de Jesucristo, que sobre todo nombre es y en el único que hay salvación. ¡Oh, alábale! Sí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Hoy levantamos tu nombre, Jesús, nuestro Salvador. Y hoy, Señor, venimos a tu presencia a postrarnos y a decir que tu nombre santo es. Santo, santo, tú eres digno y el cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es. Las naciones y el universo fueron hechos por tu voz. En la tierra sea tu voluntad, como en el cielo es. Como en el cielo es. Santificado tu nombre es, santificado es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es. Santificado, santificado tu nombre es.
Jesús, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es. Santo, santo, tú eres digno, y el cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es, tu nombre santo es. Oh, santificado tu nombre es, santificado es. Oh, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es, santificado tu nombre es, santificado es, sí, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es, tu nombre santo es. Santo es. Santo, santo eres tú, Señor Jesús. Santo, santo. Buen día. Aquí estamos una vez más para traer la palabra de nuestro Dios, la enseñanza. En esta día queremos traer una enseñanza muy especial. Y se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Se discute y hay controversia si Jesús fue solamente hombre, nada más. Inclusive hay grupos que no reconocen la deidad de Jesús. Es más, hay algunos grupos que dicen que Jesús fue un arcángel que logró una posición por la obediencia. Pero ¿qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras? Tenemos que fundamentar cualquier doctrina, cualquier enseñanza en los principios de la palabra de Dios, porque es el libro inspirado de Dios. Y vamos a ver que la promesa de Dios viviendo, estando en medio de los hombres, lo tenemos desde un principio en la profecía. Por ahí en el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14 dice de esta forma: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, Dios está con nosotros, o Dios con nosotros. La palabra Emmanuel es lo que significa. Pero ahí también en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, hay un texto muy importante, muy interesante que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y mire, y llamará su nombre admirable. Grábese esta palabra, admirable, consejero. Pero aquí dice Dios fuerte. No dice hombre, dice Dios fuerte. Y otro título que se le da a este niño que va a nacer: Padre eterno. Aquí tenemos dos títulos muy importantes: Dios fuerte, Padre eterno, y luego Príncipe de paz.
Es la promesa de Dios en la profecía de que Él vendría a estar y a convivir y compartir con nosotros. Ahora vamos a entender y encontrar también a través de todo el Antiguo Testamento la manifestación del verbo. Vamos a ponerle el verbo. La manifestación del verbo, ¿verdad?, se revela desde un principio. Lo tenemos varias veces en las Sagradas Escrituras. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos. No dice Dios voy a hacer, dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice, no dice voy a hacer al hombre, dice hagamos. Está hablando en plural, no en singular. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando el hombre en su orgullo trató de alcanzar el cielo y construye la torre de Babel, en el libro de Génesis capítulo 11 versículo 7, ahí volvemos a encontrar esta forma plural, no singular, de hablar. ¿Con quién habla Dios? ¿Con quién se está comunicando? ¿Quién está compartiendo con él? Porque dice de esta manera en Génesis 11:7. Ahora pues descendamos, no dice voy a descender, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Ahí vemos nosotros la manifestación plural, no singular. Amados, mire, vamos a encontrar en muchos pasajes de las Sagradas Escrituras la manifestación de Jesús, la manifestación del Mesías. Mire, en Éxodo 3:2 dice, note esta forma igual, dice Éxodo 3:2, hablando de Moisés. Y se le apareció el ángel de Jehová, note la palabra ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y se acerca Moisés a este lugar a ver qué es lo que estaba pasando. Note que dice el ángel de Jehová. Y dice en Éxodo 3:5, versículo 5, y dijo, Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y dice que Moisés lo hizo así. Jehová Dios le dice a Moisés que se quite las sandalias porque el lugar que está pisando es santo. Recordemos que Dios santifica el lugar. Si un lugar puede ser santo es por la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que santifica el templo. La presencia de Dios es lo que santifica las cosas y los lugares. Entonces dice que el ángel de Jehová se le apareció a Moisés en medio de esta zarza. Y cuando Moisés se acerca, Jehová Dios le dice que se quite la sandalia de sus pies porque el lugar que pisa es santo. Usted ha de recordar por allá en el libro de Josué, en aquella ocasión que Josué va y se le aparece un personaje muy interesante con una espada desenvainada. Usted lo va a recordar. Ahí en el libro de Josué 5, versículo 14 y versículo 15 dice así. Él respondió, no, porque Josué le hace una pregunta que si es de parte de ellos o es de sus enemigos. Y este personaje que se le presenta a Josué le dice, no, mire, más como príncipe, note lo que dice, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Como príncipe he venido del ejército de Jehová. Y nos tenemos que recordar que ahí en el libro de Apocalipsis, aquel personaje vestido de blanco, en un caballo blanco, que dirige los ejércitos de Jehová, sabemos que es Jesús, que es el verbo. Y note lo que sigue diciendo. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Cuando la palabra de Dios dice que solamente al Señor Dios servirás y a Él solamente adorarás. Pero aquí en este caso vemos a Josué que se postra delante de este varón y adora. ¿Por qué? Reconoce la deidad de él. Pero mire, dice... Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Lo reconoce la soberanía de este personaje y le dice, ¿qué dice a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Igualmente sucede como sucedió en el caso de Moisés cuando la zarza ardía.
Entonces tenemos que entender que aquí podemos ver a Jesús, el verbo que más tarde se hace carne para estar con nosotros, cumpliendo la profecía que leímos hace un rato, donde dice que Emmanuel Dios estará con nosotros. Entonces para mí, este personaje que se le aparece ahí con la espada desenvainada a Josué, es Jesús, es el verbo de Dios. Mire, en el libro de Jueces, capítulo 13, versículos 17 y 18, recordemos que a la mujer de Manoa, el padre más tarde de Sansón, se le aparece el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Esta palabra, este personaje, el ángel de Jehová, lo va a encontrar muchas veces en el Antiguo Testamento. Hay una cosa interesante que quiero hacer notar ahora. Mire, nadie ha visto el rostro de Dios. Moisés pidió ver el rostro de Dios. Y Dios le dice que nadie puede ver su rostro y vivir. Y nadie ha visto jamás el rostro de Dios. Pero ¿por qué muchas personas han visto el rostro del ángel de Jehová? ¿Quién es este personaje, el ángel de Jehová? Vamos a ver aquí algo interesante. Entonces, el ángel se le aparece de Jehová a la mujer de Manoa, padre de Sansón más tarde, y le da un mensaje de que ella era estéril, iba a tener un hijo, y le explica algunas cosas sobre la vida futura de Sansón. Entonces, dice la palabra que Manoa pidió dirección del ángel y se le concedió. Y mire lo que dice. Entonces, cuando el ángel le da el mensaje directamente a Manoa, mire lo que Manoa le dice. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Dime tu nombre, para cuando nazca el niño, nosotros podamos de alguna forma honrarte, adorarte, podríamos decirlo. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y le da un nombre en sí. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Recuerden que allá en el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6, uno de los nombres que se le da a Emmanuel es admirable. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero un nombre que se le da es exactamente admirable, hablando de Jesús. Entonces, para mí, ¿quién es este ángel de Jehová? Que Manoa puede ver el rostro, que la mujer puede ver el rostro, y que muchas personas pudieron verle en el Antiguo Testamento. Este personaje es el admirable. Amados, ahí en el capítulo 13 mismo, el versículo 22, y dijo a Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿Quién verá mi rostro y vivirá? Entonces, para mí, créalo que cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, realmente está hablando de Jesús, el verbo que más tarde se hace carne, de la deidad de Jesús. Por allí en el libro de Gloria a Dios, tenemos un pasaje en el libro de Zacarías 3:2, un pasaje que yo le recomiendo que usted lo busque. Zacarías 3:2. Cuando Josué, sacerdote, estaba siendo purificado, dice la palabra ahí que Satanás estaba a su derecha de Josué para acusarle. No dice la escritura de que le acusa, solamente estaba ahí, dice para acusarle. Recuerde que Satanás es el acusador de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, de los siervos de Dios. Pero me llama la atención ahí en ese capítulo 3, versículo 2, que dice así: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Note usted, y dijo Jehová a Satanás. Jehová se está dirigiendo a Satanás y le está diciendo: Jehová te reprenda. ¿Quién es este? Podríamos decirlo en cierta forma. Y dijo Dios a Satanás: Dios te reprenda. Yo, para mí, que el que está ahí como intercesor es Jesús, el verbo, para interceder por Josué. Y este personaje lo vamos a encontrar muchas veces en las Sagradas Escrituras. Amados, entonces,
Jesús ha existido siempre. Jesús ha sido siempre. El Mesías ha estado siempre. Y vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras que Jesús afirma su preexistencia. A lo mejor yo me equivoco en algunas cosas. Debo de aclarar y reconocer que yo no soy un teólogo. No me considero un teólogo. Solamente soy un lector de las Sagradas Escrituras y que todo lo que enseño y lo que digo y lo que vivo lo quiero basar en los principios de Dios. Si no está en la Escritura, yo no lo acepto. Y si no está en la Biblia, yo no lo predico tampoco. Así es que si en alguna cosa usted cree que me equivoqué, pues usted puede tener réplica. Pero hay cosas que están ahí en la Escritura que no podemos encontrarle una explicación más que en esta. Y amados, y Jesús afirma su preexistencia. Ahí en el Evangelio de San Juan 17:5, Jesús orando al Padre le dice de esta manera, dirigiéndose a Dios: ahora pues, Padre, mire, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús está aquí, el verbo hecho carne, y ahora le está rogando al Padre que le glorifique al lado de él con la gloria que tuvo antes de la fundación del mundo. Esto es la preexistencia de Jesús. Jesús siempre ha estado, siempre ha existido. Mire, recuerda que en aquella ocasión los judíos decían que Abraham era su padre, y Jesús en aquella ocasión fue duro y le dijo: vosotros hijos del diablo sois, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Ustedes me quieren matar y dicen que son hijos de Abraham. Y Jesús les reclama y les dice: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y Jesús, amados, una de las cosas que dice es, hablando de su preexistencia y hablando de Abraham, dice que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y le dice: bueno, si tú todavía no tienes 50 años, ¿cómo dices que Abraham te conoce o conoces a Abraham? No entendemos esto. Pero mire lo que Jesús les dice a esta gente, a esta pregunta. Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, y es una afirmación, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo he existido siempre, he estado siempre. Entonces, Jesús es Dios. Jesús ha estado, ha existido, ha sido parte de la Trinidad siempre. Y aquí una vez más está afirmando su preexistencia. Ahora, nos preguntaríamos nosotros: ¿dónde vio Abraham a Cristo Jesús? ¿Dónde Abraham tuvo un encuentro con Jesús? Vamos a tratar de entender un poquito esto. Espero que pueda explicarlo lo mejor posible. Amados, ¿dónde vio Abraham a Cristo Jesús? ¿Dónde conoció? ¿Dónde se gozó? Dice: vio mi día, me conoció y se gozó. Mire, en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18, cuando venía Abraham de derrotar a aquellos reyes que se habían llevado a su sobrino Lot, y fue con unos hombres y lo rescató sus bienes, rescató todo. Y dice: cuando llegó a este lugar, a este valle, dice que entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de él. Vino al encuentro de Abraham. Pero hay algo que me llama en el Génesis 14:18, y es lo siguiente, y voy a tratar de explicarlo. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Rey de Salem significa rey de paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Sabemos que es Jesús. Del Dios, dice, y sacó pan y vino. Dos elementos importantes. Porque estos elementos, el pan y el vino, son los símbolos del nuevo pacto. Jesús dijo, antes de ser aprehendido: esta es la sangre
del nuevo pacto, que por vosotros es derramada, y el pan también. Este es, ¿verdad?, mi cuerpo que por vosotros es herido. Amados hermanos, Jesús es el único que saca pan y vino delante de sus apóstoles y que nos dejó la Santa Cena como un recordatorio de su sacrificio en la cruz, ¿verdad?, y su resurrección para siempre, que debemos de practicarlo la iglesia, la Santa Cena, el pan y el vino. Esta es la sangre del nuevo pacto. Antes, 400 años antes de que se diese la ley, óigalo bien, Dios había hecho un pacto con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Y esa forma de bendecir a todo el mundo se logra solamente a través de Jesús, el Verbo hecho carne. Y amados, y cuando Jesús va a ser aprendido, Él saca esos dos elementos, pan y vino, y se lo ofrece a los discípulos y nos lo deja como un recordatorio a la iglesia de lo que hizo por nosotros. Y dice la palabra que entonces Melquisedec sacó pan y vino y se lo dio a Abraham. Y dice, y bendijo a Abraham. Y dice la palabra que el mayor bendice al menor. Y Abraham hizo algo muy importante en este caso. Dice la palabra que dio el diezmo de todo. Le diezmó. Más tarde en el libro de los Hebreos dice que qué tan importante era esta persona, Melquisedec, que Abraham le dio los diezmos de todo. Hay gente que está peleando todavía por ahí, dice que los diezmos eran solamente en la ley. Amados, 400 años antes de la ley, Abraham estaba diezmando. En la ley simplemente se complementó. Y como dice el apóstol Pablo más tarde, conforme Dios haya prosperado. Pero en fin, ese es otro tema que tocaremos en algún día. Amados, aquí lo importante es este personaje. Este personaje, en el libro de los Salmos 110:4, dice así: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La promesa de Jesús, sabemos que Jesús ascendió a la diestra de Dios, está en la presencia de Dios. Y dice, sabemos que Jesús está allá haciendo la función de sacerdote, intercediendo por nosotros. ¿Con cuánta razón dice la palabra? Si alguno hemos pecado, hemos tenido falta, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y el apóstol Pablo dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque lo vamos a acercar en el nombre de Jesús. Jesús dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré. Por eso la palabra de Dios dice que hay un Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesús, que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros como sacerdote, conforme el orden de Melquisedec. Ahora, ¿quién es este Melquisedec? Entonces, Hebreos 7, 2 y 3 dice así: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre signifique primeramente, fíjese, rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sabemos que el rey de la justicia, el rey de la paz, sabemos que es Cristo Jesús. Mira otro detalle interesante de Melquisedec: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días, ni fin de vida. O sea, es eterno, siempre ha existido Melquisedec, siempre ha estado ahí. Es lo que dice ahí la Escritura. Sino hecho semejante al Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, permanece para sacerdote para siempre. Amados hermanos, entonces dice Jesús, vio mi día y se gozó. Entonces, ¿quién fue Melquisedec? ¿No es acaso el Mesías? ¿No es acaso el Verbo más tarde hecho carne? Para mí que sí. Si usted no está de acuerdo conmigo, pues ni modo. Pero para mí, que ofreció pan y vino a Abraham y que bendijo a Abraham, es Jesús allí. Y eso a lo que Jesús se refiere. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Y lo que Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó, conoció a Jesús. Amados, mire,
quiero leer allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 20 al 23. Algo muy interesante que voy a tratar de explicarlo. Dice así, Mateo 1:20. Pensando en esto, o sea, José quería dejar a María cuando vio que estaba embarazada. Dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, note usted, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tenemos que recordar que cuando el ángel viene con María, también le da el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, aquí hay un detalle interesante. José va a dejar a María porque no quiere difamar, no quiere, porque la pena era pena de muerte. Porque en el caso de que hubiera salido embarazada una mujer, pues estaba cometiendo adulterio. Y el adulterio se condenaba con pena de muerte. Y por eso José quería en cierta forma dejar a María, pero el ángel se le aparece y le dice que lo que hay en ella es engendrado por obra del Espíritu Santo. Mire, yo estoy aquí gracias a papá y mamá. Una parte de mi madre y una parte de mi padre están en mí, en la genética. Para que una persona pueda existir, nacer, tiene que haber la participación de un hombre y una mujer. Esa es nuestra genética. Mi padre y mi madre me heredaron la mitad cada uno de sus genes y aquí estamos. Yo he hecho lo mismo con mis hijos. Yo heredé una parte de mis genes y mi esposa heredó otra parte de sus genes y tenemos a nuestros hijos y ellos hicieron lo mismo para tener sus hijos y ahorita pues ya ahí vamos, ya tenemos hasta bisnietos. Pero en el caso de Adán pasó algo diferente. Adán Dios lo hizo. No hay la genética nuestra. Más tarde Dios hace a Eva del costado de Adán y forma la otra genética. Caín, que fue el primogénito, el primer hombre nacido de un hombre y una mujer, tiene la genética del papá y la mamá. En este caso tiene la genética de Adán y Eva. Y su hermano, que fue asesinado más tarde, Abel, pasó lo mismo y así toda la descendencia de la humanidad de ahí para acá se requiere la genética de dos, de un hombre y de una mujer. No fue el caso de Adán, ni siquiera el caso de Eva. Y el caso de Jesús es lo mismo. En el caso de Jesús no hay la genética de dos personas. Jesús no tiene la genética de un varón. Es engendrado por el Espíritu Santo. Los genes de Jesús no son los genes de la humanidad. Por eso la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que así como hemos traído la imagen del viejo Adán, el del huerto del Edén, que le falló a Dios, que cometió pecado, que cayó de la santidad, cayó de la gracia de Dios. Dice que hemos traído esa tendencia del pecado, pero que ahora nosotros adquirimos el nuevo Adán, que es Cristo Jesús, que no tiene la genética de nosotros. Porque aquí en el caso de Jesús no hubo la participación de un varón. Fue directamente el Espíritu Santo quien hizo que María concibiera a Jesús. Por lo tanto, en Jesús tenemos que el Verbo se hace carne, pero al mismo tiempo es Dios. 100% Dios, 100% hombre, con una genética totalmente diferente a la nuestra, amados hermanos. Entonces aquí vamos a leer esto, ahí que acabamos de leer ahorita. Dice versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios en el mundo, Dios
¿verdad? Compartiendo y conviviendo con la raza humana. Dios viniendo a rescatar, viniendo a salvar al hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero que perdió por causa del pecado esta relación y esta semejanza, pero que viene a Dios, Emmanuel, Jesús, viene para que el hombre pueda recuperar su relación con Dios. Esto es muy importante. Jesús como hombre, como nosotros, con una genética doble de papá y mamá, no hubiera podido rescatar al hombre. No lo hubiera podido hacer. Porque la tendencia del hombre ya viene grabado el pecado. Ya todo hombre nace con la tendencia del pecado. Era necesario que viniera un hombre con una genética diferente, sin pecado, perfecta, para poder salvar y rescatar al hombre imperfecto, caído en el pecado. Y ese varón es Jesús, que no fue engendrado por ninguna voluntad de varón, sino por mismo Espíritu Santo. Por eso se le considera hijo de Dios, no hijo del hombre. Aunque ya uno de los evangelios llama como el hijo del hombre, pero en realidad Jesús es el hijo de Dios. Y Juan lo explica perfectamente en su evangelio. Entonces, amados, Cristo Jesús es el verbo hecho carne. Y esto lo dice Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era Dios. Y ahí lo encontremos que muchas veces se manifiesta. Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Vayamos y confundámoslos. Por ahí, ¿verdad? Cuando José se encuentra con aquel varón con la espada desenvainada, le dice: soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y le dice: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Al igual como le sucedió a Moisés cuando miró la zarza ardiendo. Y Manoa miró el ángel de Jehová. Y más tarde él dice: vamos a morir porque hemos visto el rostro de Dios. Pero su mujer le dice: no, si así hubiera sido, Dios nos mata desde hace rato, ¿no? Amados, ¿por qué nadie ha visto el rostro de Jehová? Sin embargo, porque mucha gente en la Biblia ha visto el rostro del ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová, amados, es Jesús, el verbo hecho carne. Entonces, Juan 1 y 2 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando hacen todas las cosas. Mire, vamos a encontrar a Cristo como creador. Y no se puede ser creador a menos de que sea Dios. Juan 1:3, Juan dice esto ahí mismo: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Está hablando del verbo. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él no existen las cosas. Sin Él nada se hizo. Todo ha sido hecho por Él. Y está hablando del verbo, que es Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los Colosenses, mire lo que dice ahí en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15 al 17. Él es, hablando de Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, de algunas cosas, no, de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La palabra subsistir significa que Él sostiene todas las cosas, que Él sustenta todas las cosas, que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Por esa razón, cuando dice la palabra hagamos al hombre, está participando el verbo de Dios, que es Jesús más tarde. Y Pablo lo reconoce y Pablo lo dice. Ahí mismo en el libro de Colosenses, ahí mismo en el capítulo 2, versículos 9 y 10 dice:
hablando de Jesús, el apóstol Pablo, y que era un fariseo de fariseos, un hombre que conocía la ley perfectamente bien. Dice así: porque en él habita corporalmente, o sea, físicamente, cumpliéndose lo que el apóstol Juan dice, y el verbo se hizo carne en el vientre de María, se hizo carne. Y dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra deidad significa de Dios. Ay, le dijo Felipe a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al que me envió. Yo soy. Hemos de recordar a aquel hombre que dijo: si no viere sus heridas, si no me tiene mi dedo en el costado, no voy a creer. Tomás. Cuando Jesús se le presenta resucitado, hay una palabra que este hombre dice. Dice que cayó a los pies de Jesús y dice dos cosas importantes: Señor mío. Reconoce la soberanía de Jesús y luego dice: y Dios mío. Tomás reconoce a Jesús como hombre, Señor, y reconoce a Jesús como Dios. Porque algunos niegan que Jesús es Dios, la deidad de Dios, de Jesús. Amados, mire, así dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es el líder, él es la cabeza de toda potestad, de todo principado. Hay algo muy interesante en el libro de Éxodos, capítulo 3, 14. Cuando Moisés, Dios le habla para sacar al pueblo de Israel, para sacarlo de la esclavitud de Egipto. Una de las cosas que Moisés le pregunta a Dios: bueno, y si me preguntan quién me ha enviado, ¿qué les voy a contestar? ¿Qué les voy a decir? Y mire, en Éxodo 3, 14, dice: y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Fíjese, y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué significa el decir yo soy? Es el sentido de la existencia, el sentido de la persona, el sentido de mi esencia. Y si yo digo yo soy, Servando, estoy hablando de que estoy consciente de mí mismo, que estoy consciente de mi esencia, que estoy consciente de quién soy. Dios existe, Dios ha sido siempre, está ahí siempre. Y entonces Dios le dice a Moisés: yo soy, el famoso yo soy que tanto nos gusta, que es el nombre de Dios realmente, porque a Dios no se le puede poner nombre, solamente que Él está, que Él exige. Él dice: yo soy el que soy, yo existo, yo estoy. Yo soy, me envió a vosotros. Recuerde usted que fueron a aprender a Jesús. Recuerde usted que fueron a aprender a Jesús en la noche y Judas los iba guiando para la aprehensión. Y mire, ahí en Juan 18:6 dice que llegaron aquellas personas y Jesús les hace una pregunta: ¿a quién buscan? Y ellos le dicen a quién buscan. Y dice la palabra de Dios: y cuando les dijo yo soy, dice la palabra en Juan 18:6, y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. El yo soy de la existencia del Dios. Ese yo soy que Dios le dijo a Moisés: yo soy, me ha enviado. Cuando Jesús dice yo soy, pasó algo tremendo. Es la existencia de la divinidad de Jesús. Sale a flor, sale a manifestarse. Y al decir yo soy, Dios, Él retrocede, y como si un golpe les hubiera dado a todos, dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús es el yo soy también. Esto es la realidad. Jesús es la divinidad, es Dios, es el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué muchos niegan a Jesús como Dios? ¿Por qué muchos niegan la divinidad de Jesús? Es cierto, no fue 50% Dios, 50% hombre. En Él radica la plenitud
plenitud plena de Dios, pero también el hombre, el verbo hecho carne, Dios hecho carne, la divinidad. Mire, los demonios reconocen la divinidad de Jesús. Todo el tiempo los demonios reconocieron, y es triste que muchos que se hacen llamar cristianos no reconozcan la divinidad de Cristo Jesús. Qué triste que los demonios en un momento dado resulten más inteligentes que muchos disque cristianos que no creen que Jesús es Dios. Mire, yo le voy a dar nada más una cita para entender esto. Ahí en Lucas 8:28 dice: cuando Jesús llegó a los terrenos de Gadara, salió aquel hombre endemoniado, dice que le ponían cadenas y rompía las cadenas. Y tenía una legión de demonios dentro de él. Pero mire lo interesante, dice que cuando Jesús se presentó allí, dice allí en Lucas 8:28, dice, o sea el endemoniado, al ver a Jesús, lanzó un gran grito. Exclamó, lanzó un grito y postrándose a sus pies, se postró a los pies de Jesús, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Qué triste que muchos cristianos no reconozcan a Jesús en su divinidad, y los demonios sí. ¿Qué tienes, verdad? Conmigo, Hijo del Altísimo, te ruego que no me atormentes, porque Jesús es un tormento para el enemigo, es un tormento para Satanás, es un tormento para los demonios. No pueden resistir su presencia, no como hombre, sino como Dios. No pueden resistirla. Y estos demonios reconocen la divinidad de Jesús, y este demonio lo reconoció y vino y se postró delante de Dios. Podemos tomar un buen rato buscando muchos textos de la Escritura donde vamos a ver a Jesús como creador, a Jesús en el principio de todas las cosas. Pero con esto, pocos textos creo que son suficientes para que quede demostrado que Jesús es Dios, que el Verbo siempre ha estado, siempre ha existido, que Emmanuel, Dios está con nosotros a través de Jesús, que Dios vino y encarnó en María para salvar y rescatar al hombre. Y quiero concluir con unos textos del libro de Apocalipsis, donde claramente se va a confirmar esto. Mire lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Ahí en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Jehová Dios se identifica como el primero y se identifica como el postrero, que no tiene principio, que no tiene fin. Y Jesús hace lo mismo. Mire, allí en Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjese lo que dice, el Todopoderoso. En otras palabras, yo soy también, yo soy Dios. Entonces, rechazar la deidad de Jesús sí que es una herejía. Rechazar que Jesús es Dios es un error gravísimo para muchos que lo están negando. Algunos inclusive están diciendo que es un arcángel, que adquirió esa posición por su obediencia, etc. Y es que no aceptan la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como uno. No trate de entenderlo. No entendemos ni siquiera, nos entendemos a veces a nosotros. No entendemos cómo el mundo fue hecho, no entendemos cómo existe la materia. La ciencia se quebra la cabeza y no entiende todavía cómo es que la materia existe. Por eso la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que por fe entendemos que fueron hechos los cielos y la tierra. Usted acepte las cosas por fe, no porque las entienda. Dice la palabra que ya estaremos con Él y le veremos cara a cara como Él es.
Entonces a lo mejor ahí Él nos va a explicar muchas cosas y vamos a entender muchas cosas. Por lo pronto acepte lo que la palabra de Dios dice. Y en este caso tenemos que aceptar que existe el verbo, que es Dios hecho carne, que es Jesús. 100% Dios, 100% hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús, hablando de sí mismo, lo que le acabo de leer, Apocalipsis 1:8, dice: yo soy el alfa y el omega, así como Jehová Dios de los ejércitos le dice al pueblo de Israel: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Jesús, hablando de sí mismo, dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y cuando dice ha de venir, está refiriéndose cuando venga por su iglesia. Pero luego agrega un título: Él todo poderoso. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y como dice Juan, todo lo que existe, por Él existen, y nada puede existir sin Él. Y esa es la verdad de Jesús Dios. Ahí en Apocalipsis 22:12 dice de esta manera: he aquí, hablando Jesús, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, el primero y el último. Él es eterno, siempre ha estado, siempre ha existido. Solamente vino, y como dice el apóstol Juan, el versículo 1:14, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y poder, como hombre. Y sigue hablando: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Amado, si tú quieres entrar a la ciudad, a la Nueva Jerusalén, tienes que reconocer a Jesús como Dios, pero también tienes que reconocerlo como el hombre que viene a salvar al hombre. Y tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que aceptarle como tu Señor y Salvador, y aceptarle también como tu Dios. Como dijo Tomás: Señor mío y Dios mío, postrado delante de Jesús. Tienes que entender esto. Jesús no fue como nosotros, con una genética echada a perder, con la tendencia al pecado. La genética de Jesús es diferente, y lo vemos en la Biblia, porque no fue engendrado por la voluntad de ningún hombre, sino por el mismo Espíritu de Dios. ¿Por qué lo hizo de esa forma? Porque, amados, el poder de la muerte sobre el hombre es por causa del pecado. Adán, mientras Adán no pecó, la muerte no tenía ninguna autoridad sobre Adán. Cuando cometió su pecado, la muerte se apoderó de Adán y de su descendencia. Entonces era necesario que viniera alguien que en su genética no tuviese pecado. Y ese fue Jesús, engendrado por el Espíritu Santo de Dios, sin pecado, sin una secuela del pecado. Por esa razón dice la palabra que la muerte no pudo retenerle. ¿Y sabe por qué no le pudo retener? Porque no había pecado en él. El poder y el aguijón de la muerte es el pecado. Y entonces Jesús no cometió pecado, no había pecado en él, era una persona perfecta como hijo de Dios, pero al mismo tiempo como hombre preparado para salvar y rescatar. Y murió en la cruz por amor a ti, por amor a mí. Murió en la cruz para tomar nuestro lugar y perdonar nuestros pecados, para llevar la culpa nuestra, para llevar nuestras dolencias, para llevar todo aquello que nos aparta de Dios. Y ya que pagó el precio y murió, entonces resucitó, porque la muerte no tuvo motivo, ni razón, ni poder para poder retenerle. El aguijón de la muerte no podía con Jesús, porque no había pecado en él. Por eso, a través de Jesús, tú puedes alcanzar vida eterna. Tú puedes adquirir, como dice el apóstol Pablo, la imagen del nuevo Adán. Amados, dice la palabra de Dios, el apóstol Juan: amados,
ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejante a Él, porque le veremos como Él es. Amados, por eso aquí la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que te acabo de leer. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús vendrá un día por la iglesia. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, el primero y el último. Él siempre ha estado, siempre ha existido. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿verdad? Para pertenecer a esa multitud que nadie puede contar, de toda nación, de toda lengua y de toda tribu, que lavaron sus ropas, o sea, su pecado fue limpio, limpiado, quitado. Dice que somos bienaventurados para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Si tú quieres entrar a la ciudad, a la presencia de Dios, como te dije hace rato, tienes que reconocer a Jesús como Dios, pero también tienes que reconocerlo como hombre que te puede salvar al morir en la cruz por ti. Yo te invito para que recibas a Jesús. Quiero que hagamos una oración. Ora conmigo si tú quieres aceptar a Jesús. Señor Jesús, tú eres el alfa y el omega, eres el principio y fin de todas las cosas, eres el primero y el último. Por ti y para ti fueron creadas todas las cosas. Eres el Verbo que siempre ha existido al lado del Padre, el Hijo existiendo al lado del Padre. Al mismo tiempo, tú como Verbo te hiciste carne y habitaste entre nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y has venido para traer salvación y para traer vida eterna, al pagar por nuestros pecados, al tomar nuestro lugar de sentencia de muerte y morir en la cruz por cada uno de nosotros. Te doy gracias porque es una muestra de ese inmenso amor que tienes para conmigo. Yo te pido que tú me perdones, te pido, Señor, que quites mi pecado, que tu sangre me limpie de todo pecado. Yo me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador. Y yo te pido que me des de tu Santo Espíritu para poder vivir esa vida que tú quieres como la nueva criatura en ti, Señor. Y queremos decir en este día, como dijo Tomás, quiero decirte, Señor mío y Dios mío. Amén. Dios les bendice. Mujer, en estos tiempos necesitamos más de la palabra de Dios. Es por eso que estás cordialmente invitada a nuestro Congreso Anual de Mujeres con Propósito, esta vez virtual, con el tema Hija de Dios en estos tiempos. La cita clave está en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra, yo también te guardaré. Los tiempos de Dios son perfectos y quiere que tomes tu lugar como su hija. Tenemos una cita el próximo sábado 17 de octubre de este año 2020. Nuestras conferencistas son la maestra Melissa Ponce de León y Patti Medina, a quien el Señor usa por medio de la alabanza. Estaremos transmitiendo por medio de la aplicación de Zoom, totalmente sin costo. Solo tienes que registrarte en nuestro grupo de Facebook Congreso Virtual Hija de Dios en estos tiempos. A los números de WhatsApp 686-946-6163 y al número 686-186-8240. Acompáñanos este próximo 17 de octubre. Te esperamos, bendiciones. Te invitamos a reunirte a cada una de las reuniones en línea que tenemos en la semana. Queremos invitarlos a las reuniones de Varones Íntegros, Mujeres con Propósito, Jóvenes Fuerza J, Matrimonios que integran familias, También estamos los días domingo
de 12 del mediodía a las 2 de la tarde, recibiendo diezmos y ofrendas. Sigue enviando tus peticiones de oración, ya sea en nuestra página de Facebook o en cada uno de los diferentes grupos. Seguimos orando. Y recuerda que tenemos una cita todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestra página de Facebook o en YouTube. Y antes de la reunión general, tenemos servicio de escuela dominical para los niños. No te lo pierdas.